Señor, mucha gente lo habla y pues tiene que hablarlo bastante porque aparece 250 veces en la palabra del Señor. Y vamos a tratar de darle un vistazo a estos pasajes. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús nos dijo: ve y haz tú lo mismo. La Nueva Traducción Viviente reza de la siguiente manera: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la libertad de alabar y de adorarte, Señor, que hoy disfrutamos en este lugar. Gracias porque tu palabra dice que donde 2 o más estén congregados en tu nombre, tú vas a estar allí. Lo sabemos, lo creemos, pero también lo podemos sentir, Señor. Gracias por estar aquí. Dios, úsanos en el ministerio de tu palabra y toma control de todo lo que vamos a hacer, a decir y a oír en este lugar. Trae, Señor, añadidura a la bendición de tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pararse, hermanos. En comparación con el sacerdote, que se suponía que era el que tenía que hacer el primer punto, en comparación con el levita, que por cierto, feliz día del músico a todos los levitas. Hoy es el día del músico, así es que por lo menos una rosa que nos den. Es que un día esto fue el día del hombre y ni siquiera un beso me dieron.
en comparación con el sacerdote y en comparación con el levita, un hombre que se esperaba, o más bien, un hombre del cual no se esperaba nada bueno, según la cultura judía, fue el que respondió de una forma diferente. Él se negó a ocultarse, él se negó a ser indiferente al viajero que habían dejado los ladrones medio muerto. Más bien, este hombre se compadeció, mostró misericordia y ayudó a este hombre en su terrible situación. El Señor Jesucristo, cuando le preguntan que quién es el prójimo, Él responde con esta parábola y hace que la tradición, que hace que la cosmología, la visión de ver las cosas de ellos en su tiempo caiga estrepitosamente, porque les vuelca el panorama completamente a lo que ellos estaban acostumbrados a pensar y a ver. ¿De quién se esperaba esto? Se esperaba que del sacerdote, digamos que del pastor. ¿De quién se esperaba una buena respuesta? Digamos que del músico, que cuando se para aquí alaba y ministra y ayuda a todos los hermanos. Pero ya no estamos adentro del templo, ya no estamos adentro de la iglesia, ya no estamos entre la liturgia de lo que se practica aquí adentro, estamos afuera. Y el Señor Jesucristo nos da una tremenda lección de que no es precisamente lo que muchos estaban pensando o estarán pensando, que la religión pura, que la religión o la manifestación del amor de ellos hacia Dios y hacia los humanos es no solamente adentro de la iglesia, sino que es donde más se utiliza allá afuera, donde más se muestra y donde más se necesita la misericordia de Dios. Y yo ponía hoy ¿cómo se llama? En el chat del WhatsApp, más que todo es una lista de distribución que tengo. ¿Cuántos de ustedes, le hacía la pregunta, cuántos de nosotros no estamos necesitados de la misericordia del Señor? Este hombre le tuvo compasión. Por lo tanto, misericordia es tener compasión de alguien, compasión de la gente, ayudar por amor sin esperar nada a cambio. Usted me escuchó lo que acabo yo de decir. Compasión, misericordia, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Y yo creo que los que estamos aquí tenemos un Dios que es sumamente rico en eso, en dar sin esperar nada a cambio. ¿De quién están esperando allá afuera las necesidades sean suplidas? ¿De alguien que ame a Dios o de alguien que diga amar a Dios? Hace unos días me tuve que enfrentar con la misericordia de Dios, y no para mí, sino para alguien muy cercano de mi familia. Cometió una falta grave en la que se miraba involucrado prácticamente cárcel, multa y algún tipo de suspensión extra. Cuando usted escucha que algo así sucede, usted dice, se lo merece. Y yo no le voy a decir que no, se lo merece. Yo no le voy a decir que no. El que hizo algo malo merece su castigo. Si nosotros somos muy estrictos en la Biblia, nos fundamentamos, y esta ha sido prácticamente mi línea, Gálatas capítulo 6, verso 7, punto. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y tome para que lleve. Y sí, pero hace unos días me tocó a mí, me correspondió a mí. Está dentro de mi familia, dentro de mi casa, no directamente a mí, pero cuando me toca en la casa, me toca a mí. Y alguien de la familia comete una equivocación grave con un carro y golpea a otra persona y se da la fuga, y eso es serio. Y andaba medio traqueteado, eso es ebrio. Y cuando lo toman, pues sí, si usted lo ve desde donde usted hoy se encuentra, usted dice, es lo justo, es lo que se espera. Porque la línea de uno es esa, el que la hace, la paga.
Pero nosotros como cristianos, yo como cristiano, inmediatamente me arrodillo y clamo a Dios por misericordia. Y Dios hablaba a mi corazón. En ese momento, cuando yo me pongo a pensar, yo perfectamente podría estar en la cárcel. ¿Cuántas señales de tránsito yo, Javier González, en la vida, de cuántas señales de tránsito yo me he burlado? Que nunca, por la misericordia de Dios, haya tenido consecuencias graves de eso. ¿Cuántas veces yo, Javier González, le decimos rayar aquí en Costa Rica, todos no me entienden, pero para la gente que me escucha allá en otros países, rebasar, pasar otro vehículo, ¿cuántas veces lo he hecho de una forma irresponsable, en doble raya amarilla o en curva? Yo no sé usted, pero yo lo he hecho. Y que por la misericordia de Dios yo no he tenido consecuencias hasta el día de hoy, y espero no tenerlas, porque ahora me cuido y ahora doy testimonio, y más si voy con Cecilia. Pero eso es solamente por la misericordia de Dios. Y Dios me decía, no, y no solo eso. Usted tiene que saber que ahí en la iglesia, ahí sentados, hay personas sentadas que no están en una cárcel solamente por la misericordia mía. Porque ha habido gente que ha abusado de otras personas, de menores de edad inclusive, y nunca se les hizo nada. Pero cuando yo lo veo de aquí para allá, yo digo, tiene que ir a la cárcel. Pero cuando es de allá para acá, yo digo, Señor, misericordia. Necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu misericordia, porque la cárcel, yo estoy convencido como profesional de la conducta humana, yo estoy convencido de lo que le voy a decir. La cárcel no mejora a nadie. Muy poco. Y allá más bien la mayoría de los que están buscan o se corrompen peor. Cárcel, multa, pena. Y comenzamos a buscar misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. ¿Y quién era yo? Era un mal hablado, era un mal pensado, en mi accionar. Y todas esas cosas, un día el Señor me dijo, yo te las perdono. No hay deuda, no hay cargos, yo te los perdono. Y eso es exactamente la misericordia de Dios. Dios puso en mi corazón que hablara primero con los líderes de esto, y ahora el Señor ponía esta semana anterior, tras anterior, hable también con la iglesia. Porque la única forma como nosotros vamos a lograr conquistar las naciones es a través del amor y de la misericordia que provienen de Dios. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos misericordia con el pecado, porque Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. ¿Cuántos están aquí? Pero el hombre, el ser humano, la mujer, el hombre, somos en este momento víctimas del pecado, víctimas de los abusos, víctima de los espíritus, y por supuesto la gente se deja usar. Pero ellos son víctimas, tan víctimas, el ladrón tan víctima es del demonio como al que le roban. Tan víctima es el abusador como el abusado. Y si usted lo ve espiritualmente, detrás de todo eso, lo que hay es una obra satánica. Y nosotros debemos, como espirituales, me decía el Señor, nosotros como espirituales debemos de ver un poco más allá de lo que nuestros ojos están viendo. Nuestros ojos ven a la persona,
Pero nuestros ojos espirituales tienen que ver lo que está detrás de la persona, impulsándole a afectarnos incluso a nosotros cuando somos las víctimas. No sé si me estoy dando a entender, pero cuando abrimos los ojos espirituales nos damos cuenta de que tan culpable o tan inocente o tan víctima mejor es el abusado como el abusador. Porque la obra del enemigo siempre va a ser la misma: matar, hurtar, destruir. La obra del enemigo, no importa cuál sea la forma, lo que quiere es vernos destruidos. La obra del enemigo, no importa cuál sea su estrategia o el tiempo, él lo que quiere es destruir a las personas y llevarlas al punto donde ellas vayan exactamente al infierno. Esa es la obra del enemigo. Y la única manera de que nosotros podamos ver la obra del enemigo es a través de la obra que Jesús hizo en el corazón de nosotros al habernos dado y tenido misericordia de nosotros. El hombre le contestó: el que mostró compasión fue el que amó a su prójimo. Y Jesús le dice a él y nos dice a nosotros: pues entonces vaya usted y haga lo mismo. Cuando nosotros entendemos que ninguno, porque ninguno, absolutamente ninguno de los que estamos aquí, me escuchan por la internet, ninguno hubiese por los propios medios haber obtenido la salvación, porque todos, dice Romanos 3:23, todos estábamos fuera de la gloria de Dios. Porque todos estábamos excluidos, porque todos habíamos pecado, entonces todos pecamos, todos estábamos fuera. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que la única razón por la que usted hoy está aquí sentado o me está viendo por el internet, y la única razón por la que si hoy el Señor decide llevárselo de su presencia o llevarse a la iglesia completa, la única razón, la única explicación que yo puedo darle a usted del por qué usted hoy mismo estaría en la presencia del Señor es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No es porque usted haya dado diezmos o ofrendas. No es porque usted haya venido al culto. No es porque usted se haya bautizado. Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2 para que vea. Efesios capítulo 2 verso 4. Es lo que nos dio salvación. Lo que nos dio a nosotros salvación no es nuestro valor, ni lo que pudimos haber hecho. No es nuestro estudio, no es el dinero. Es la gracia, es el amor, es la misericordia de Dios en nosotros. Dice Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, porque esa era la condición de nosotros, estábamos muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente nos dio vida juntamente con Cristo, y no solamente nos resucitó, sino que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya, el que no llegó, tranquilos. Le puso atención a la palabra. Recuerde que si usted tiene una palabra, usted lo tiene todo. Si usted no tiene nada, tiene la palabra, no tiene nada. Quiere decir que no es algo que yo ya voy a lograr algún día si me porto muy bien, o si voy, como algunos andan ahí en la calle predicando por las casas, y qué bueno que prediquen por las casas, pero ellos andan predicando porque así es como van a obtener la salvación.
Qué bueno que yo hoy tuve para traerle al Señor una ofrenda y traje un regalito para los hermanos de Jicaral y voy a traer un regalito para los hermanos de la cárcel, que no sea limas y ceguetas, ¿verdad? Eso no se acepta. Pero por eso usted no se va a salvar. Y qué bueno es que lo pudimos hacer, pero mi hermano y mi hermana, eso es algo que nosotros hacemos porque Dios preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No es que si yo hago todo eso algún día voy a ir al cielo. Óyeme, así no funciona Dios. Dios ya a mí y a usted nos perdonó. ¿Cuántos están aquí? Dios ya en este mismo momento a usted y a mí nos salvó. Sí. Ya nos resucitó y ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde está usted sentado? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso a usted y a mí no nos lo quita nadie ni nada, porque eso no me lo gané yo, eso es producto de la gracia de Dios. Él es rico en misericordia y porque Él es rico en misericordia nos lo ha dado a nosotros. Y si usted le pone atención, como ese hombre que dejaron medio muerto ahí en el desierto, ese hombre que dejaron maltrecho, ese hombre que lo despojaron de todas las cosas, ese hombre que estaba herido, ese hombre que estaba tirado ahí como un perro en el camino, así estábamos nosotros sin Cristo Jesús. Y es que casi siempre uno aplica la palabra y dice, yo no soy el sacerdote. Ah, qué bueno. Yo no soy el levita. Ah, qué bueno. Tampoco soy el ladrón. No, qué bueno. Pero sí, usted y yo, en algún momento de nuestra vida, fuimos ese hombre que estábamos prácticamente muriendo a la orilla del camino. Y uno tuvo misericordia de nosotros. A uno no le importó que estuviésemos sangrando. A uno no le importó absolutamente nuestra condición de prácticamente moribundo y nos dio vida y sanó nuestras heridas y perdonó nuestros pecados y nos dio libertad y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Por eso insistimos en que la religión no puede ayudarnos. La religión no sirve para nada, ninguna. ¿Usted me está escuchando? Ninguna religión nos puede ayudar. El único que nos puede ayudar a nosotros es el que tuvo misericordia de nosotros. Y cuando nos vio tirados a la orilla del camino, nos dio vida juntamente con Él. La filosofía no tiene nada que hacer. El conocimiento humano no tiene nada que hacer. Mi hermano y mi hermana, usted y yo, si hoy se acaba el mundo, nos vamos para el cielo, pero es porque Él tuvo misericordia de nosotros. En Colosenses capítulo 1 dice la palabra: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. ¿Quién lo hizo? Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Imagínense que se murió el millonario del barrio y a usted le dijeron: es posible que usted califique para que reciba parte de la herencia del millonario del barrio.
Y usted dice, ¿y qué tengo que hacer? Necesito que me traiga la hoja de nacimiento, el certificado de nacimiento. Usted va y compra unos timbres de 4 o 5 colones ahí y se lo dan en el registro. Usted iría, porque se supone que usted califica, porque parece ser que la línea el árbol genealógica suya tiene alguna rama viene por aquí, y usted puede calificar para que le den un poco de plata a ese millonario. Bueno, la Biblia dice Colosenses, que usted y yo, por medio de Dios, por medio de Jesucristo, nos hizo aptos, nos dio la capacidad de poder ser herederos de lo que le pertenece al pueblo de Dios, el pueblo de Dios que vive en la luz. Él nos rescató, verso 13, del reino de la oscuridad. Estábamos tirados en el camino. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Sin embargo, el Señor dice: ¿quién es rico en misericordia? ¿Quién es rico en misericordia? Por su gran amor, leímos hace un ratito, nos ha amado. Y nos amó, según este pasaje, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestras iniquidades. Nos dio vida juntamente con Cristo. Extendió su mano. Nos liberó del poder de la oscuridad. Eso es misericordia. A veces somos tan duros para juzgar a las demás personas, a los que no piensan como nosotros, a los que viven una vida de pecado, a los que viven una vida. Mire, mi hermano, hay tantas personas que no es que no quieren soltar el pecado, es que no pueden, y no pueden quizás porque no han encontrado quien les dé testimonio para poder recibir a Jesús en su corazón, y el que el Hijo os libertare será verdaderamente libre, porque la única forma de libertad proviene de Jesús. Hay tanta gente atada al pecado, y no nos vamos a meter aquí con cadenas ancestrales de maldición, porque las hay. Nos heredaron, mire, los viejos no nos heredaron fincas ni cuentas de banco, nos heredaron enfermedades, mire, nos heredaron la diabetes, nos heredaron la calvicie, nos heredaron el potencial para algunas enfermedades, y también nos heredaron maldiciones ancestrales, que por generaciones el enemigo viene a reclamar. Su abuelo, su tatarabuelo, su requetetratarabuelo hizo un pacto con el demonio, y ese pacto vino para las generaciones. Y la única manera de poder cortar con esas maldiciones es cuando Cristo viene al corazón de la persona. ¿Y quién sabe cómo estábamos usted y yo? ¿Quién sabe cómo estuvo la generación suya aquí para atrás? Hágale un recuento cómo era la familia de cómo cuenta su abuela que era la familia de ella allá atrás, para que usted se dé cuenta que hay maldiciones generacionales. Maldiciones, y dije que no me iba a meter, maldiciones generacionales de licor. El tatarabuelo era un borracho, el bisabuelo era otro borracho, el abuelo era otro borracho, mi tata era otro borracho, y ahí, ¿qué quieren? Aquí estoy, uy, pipía, yo también soy borracho. El viejo aquel, dicen que el tatarabuelo era un viejillo samuelión. ¿Sí saben qué es samuelión, verdad? El boyerista, el que anda viendo a lo que pueda, ¿verdad? Ese le heredó lo samueliador al tatarabuelo, el tatarabuelo al bisabuelo, el bisabuelo a Eva, y a que no saben qué. Casi todos los pecados sexuales, la pornografía. Y todavía algunas personas luchan con esas cosas. El adulterio. Es que en la familia de nosotros, ¿usted se acuerda que en la familia de nosotros son un montón de adúlteros? El tío, el otro, el tío. Cuando es el incesto,
Si saben qué es el incesto, cuando las relaciones son entre los de la familia, padres abusando de hijos o tíos abusando de las sobrinas y cosas como esas, hermanos entre hermanos, eso se da lastimosamente. Son maldiciones generacionales. Y si el hijo no los liberta, no, usted nunca va a ser verdaderamente libre. Esos éramos nosotros, estábamos tirados en el camino, estábamos tirados a la orilla del camino, nos habían golpeado, nos habían robado, ni siquiera habíamos nacido y ya nos habían querido quitar todas las bendiciones. Pero pasó uno que tuvo misericordia. Y si no hubiera sido por esa misericordia, estaríamos todavía ahí. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero es que a veces uno se la cree, hermanos. A uno le pasa las del hombre aquel que yo no estoy diciendo que sea malo, pero el hombre más humilde, la persona más sencillita, la del pueblo, lo pusieron en campaña política a pegar banderas y ganaron. Y entonces de ahí hay que pagar, ese es uno de los vicios que tiene nuestra sociedad, de nuestra sociedad política, mi hermano. Y entonces hay que pagarle, hay que darle un puesto. De ahí, aquí el único puesto que hay es de jefe de la policía. De ahí, usted aguanta. De ahí, sí, gente a veces sin preparación, gente que no conoce ni siquiera usar un arma, nada más para pagar favores políticos. Eso es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, y cuando el hombre humilde, la persona sencilla, el amigo de todos nosotros lo nombraron policía, ya se creyó dueño del barrio. Y ya entonces comienza a juzgar, y si puede se lleva a cualquiera por cualquier cosa para la cárcel, y comienza a reprimir a sus compañeros, a sus amigos. Así hay un montón de cristianos. ¿No se acuerda de dónde lo sacó a usted el Señor? ¿No se acuerda quién era usted? ¿No se acuerda el día que Él vino y le dijo: mío eres, yo te redimí, yo te redimí? No fue por tus obras, no fue por tu trabajo, no fue por tu capacidad, no fue por nada más que por mi amor, por mi misericordia. Él nos dio la capacidad. Si ahora tenemos que ir a reclamar la herencia, Él nos hizo aptos para ir a recoger esa herencia. Voy a hacer solamente una pregunta: ¿cuántos son hijos de Dios? Vaya a recoger la herencia. Jesús es la garantía. Jesús es el coheredero. Él lo hizo por amor, lo hizo por misericordia. Nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado, como dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vuelve a decir la Biblia: rico en misericordia, grande su misericordia, su bondad y su poder no tienen límites. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esto es lo que sucedió en nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, léalo en su Biblia, siendo aún pecadores, como quien dice, usted no merecía nada, yo no merecía nada. Era un pecador, era una persona que no tenía ningún respeto por nada. Pero este es el amor que Dios muestra en nosotros, dice Romanos 5:8. En que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido, y mi hermano, y creo que usted nunca hubiera podido, y el que me escucha por la internet tampoco hubiera podido. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad. El único que la tuvo. Mire, ¿cuántos creen que Jeremías fue un gran hombre de Dios? Pero Jeremías no la tuvo. ¿Cuántos creen que Moisés fue un gran hombre de Dios? Claro que sí, pero Moisés no tuvo la capacidad. Abraham, que el padre de la fe, no tuvo esa capacidad. Y póngale, de los apóstoles, un Pedro, un Pablo, ninguno de ellos tenía esa capacidad. El único que pudo hacerlo se llama Jesús.
Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que estando a la orilla del camino, en que estando derribados, botados, asaltados, el enemigo había planeado cómo matarnos desde antes de nacer. Porque él venía trabajando con nuestras familias desde antes de nacer para llevárselos a todos al infierno. Ahí era donde estábamos nosotros. Y un día dice, pasó por ahí y me dijo, mío eres, yo te redimí. Esa es la única diferencia. Y yo no me voy a poner como el policía, ah sí, yo ahora soy salvo. No. Cualquiera que quiera ser grande entre vosotros va a tener que ser el servidor de los demás. Estamos aquí para ver cómo nos llevamos la mayor cantidad de gente para el cielo. Estamos aquí para ver si nuestra familia, que ha venido recibiendo todas esas maldiciones del enemigo por generaciones, si la gran cantidad de nuestra familia se convierte al Señor a través del amor, la misericordia que nosotros mostramos, la misma o en la misma proporción, en alguna proporción de la que Dios mostró en cada uno de nosotros. Y sí, pero es que yo creo que algunos de nosotros somos tan duros y juicios. Y es que usted no se levanta porque usted esto y porque usted lo otro y porque aquí usted allá. Y a veces le decimos, ¿por qué no viene a la iglesia? No, hay gente que viene a la iglesia y anda todavía en pornografía. Hay gente que viene a la iglesia y anda todavía en borracheras. Hay gente que viene a la iglesia y todavía anda en adulterio. No se trata de ir a una iglesia, la religión no sirve. El que cambia se llama Jesús. A Él sea la gloria. O nos enojamos porque se va por otra iglesia. No, tranquilidad. El único que salva es Cristo. Y así es como Dios muestra su amor para con nosotros. Estábamos muertos, Él estaba lleno de amor, de misericordia y de compasión. Extendió su mano y nos dio vida. A pesar de que no éramos dignos, a pesar de esa condición, nos dio la dignidad, nos hizo dignos. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque éramos sus enemigos, nos reconcilió con Él. Aunque estábamos en el reino de la oscuridad, nos trasladó de ese reino al reino de su amado Hijo. Yo no lo merecía. Hermanos, esta es su gracia, este es su amor, esa es su misericordia en cada uno de nosotros. Dios me enseñó a través de esta experiencia muchas cosas, y posiblemente si hubiera sido de su familia, yo hubiera dicho que se vaya para adelante, posiblemente. Pero cuando tocó lo nuestro, yo dije, Señor, yo no puedo seguir así. Yo tengo que clamar por misericordia, así como la tuvieron conmigo. ¿Quieren que les cuente cómo quedó la historia de la misericordia de Dios? No hubo multa, no hubo cárcel y una suspensión de la licencia por 6 meses. Y usted dice, ¿qué juez más alcahueta? Yo no sé, posiblemente, pero lo único que puedo yo ver aquí es la misericordia de Dios. Y usted dice, ay, usted, no diga nada, no diga nada. Solo piense que puede ser un hermano suyo el que lo vayan a meter a la cárcel. Nada más piense eso. O su papá, o su abuelito. Estoy hablando de alguien que ya es abuelito. Solo piense. Usted lo único que va a decir, misericordia, Señor. Y cambió mi vida, cambió mi forma de ver las cosas. Yo creo que yo nunca lo había ocupado tan cerca. No, ¿verdad? Nunca hemos tenido a nadie así de cerca. En la familia, no, gracias a Dios. La familia de nosotros, lindos,
y buena gente. O sea, ninguno ha tenido problemas así serios. ¿Por qué no dicen amén cuando digo lindos? Gracias. Romanos capítulo 9, verso 15, 16, dice la palabra del Señor. Es que no es por lo tanto que usted corra, no tiene nada que ver con los esfuerzos, no tiene nada que ver con sus ganas. Esto es solamente la misericordia de Dios. Dice el Señor. Yo vengo de una iglesia donde alguien rapidito se paraba y decía, así dice el Señor. Y la hermana que siempre hablaba así, siempre era garrotazos, hermanos. Cada vez que uno decía, oía que decían, así dice el Señor, yo me metía debajo de las bancas porque ya venía el garrotazo. Y yo creo que Dios exhorta, sí, pero Dios también consuela. Lo que quiero decir es, yo no estoy aquí en un trance. El Espíritu Santo sí está aquí conmigo, amén. Y sí, el Espíritu Santo me ha tomado, pero yo no necesito hacer raro ni decir cosas extrañas para decirles así dice el Señor. No, yo necesito nada más abrir la Biblia y decirles así dice el Señor. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que a mí me dé la gana, dice el Señor. Bueno, así no dice, pero eso lo interpreto yo. O sea, es que eso es lo que está diciendo. Sí o sí. Sí. Por eso es que yo quiero decir y celebrar hoy y darle gloria a Dios y brincar de la felicidad, porque a Él le dio la gana tener misericordia conmigo, porque a Él le dio la gana tener misericordia con usted, porque Él quiso. Y no es porque yo haya sido muy bueno, porque haya corrido mucho, porque yo me haya esforzado mucho. No, es porque Él tuvo misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice el verso 16, así dice el Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y de nosotros tuvo misericordia. Aleluya. Siga con la palabra, siga con la palabra. San Juan capítulo 5, verso 30 y después leemos el 15, verso 5 y nos vamos para la casa. Por hoy. Dice la Biblia. San Juan capítulo 5, verso 30. ¿Ya lo tiene? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, perdón. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. Estas son palabras de Jesús. En el 15:5 Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no puedo hacer nada. Sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Cuántos están agradecidos de que la misericordia de Dios les haya llegado? No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por haberme visto, por haberme mirado allá donde estaba tirado, Señor, y tuviste misericordia de mí. Póngase de pie. Cuando sale